Ojo con la jugada de Álvaro Uribe Vélez que reveló Daniel Coronel, porque este señor está comprando un fiscal general de la nación para huirle a la justicia y que el tema de los paramilitares y las masacres que se realizaron en su momento sean olvidadas. Mientras tanto, él sigue perdiendo poder electoral a tal punto que incluso Antioquia ahora viene apoyando de manera significativa a Iván Cepeda. Uribe en su propia tierra está siendo desterrado. Por eso este señor, como ya no tiene el poder, está haciendo de las suyas con los poquitos alfiles que le quedan en las diferentes instituciones públicas del país. Porque miren lo siguiente, fiscal, ojo, hermana de excongresista uribista, imputa a colega en caso donde Uribe Vélez se declara víctima. O sea, que fiscal comprada por Álvaro Uribe Vélez, hermana de quien era en su momento un congresista de la extrema derecha, imputa a otra fiscal que viene trabajando para revelar y que Colombia conozca la verdad. Miren esto. Luz Samira Rodríguez, la hermana de Eduard Rodríguez, quiere acusar al fiscal que investigó el caso del parqueadero Padilla y red financiera de los paramilitares. En el parqueadero Padilla es donde han encontrado pruebas contundentes de los presuntos vínculos de Álvaro Uribe Vélez con los paramilitares. Y veamos esta importante revelación que hace Daniel Coronel. Dice, el trabajo de investigación para este reporte ha sido adelantado de manera conjunta con el medio periodístico Cuestión Pública y su directora Diana Salinas. El fiscal Álvaro Polo investigó el caso del parqueadero Padilla, el más importante hallazgo sobre la estructura financiera del paramilitarismo y sus aliados políticos. En ese parqueadero funcionaba la oficina contable y financiera de las llamadas autodefensas. Por cuenta de esos hallazgos, el fiscal Polo dictó una orden de captura años después contra el operador financiero de los paramilitares, Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, quien fue condenado a 40 años de cárcel por su participación en el fallecimiento de 3 miembros del CTI que seguían las pistas del parqueadero Padilla. A los 3 investigadores los fallecieron para impedir que las pesquisas continuaran. Aún hay muchas líneas de investigación por explorar en este expediente, entre otras la relación entre los encontrados allí y las masacres de La Granja y El Aro. Y empezamos a ver lo siguiente, señores. Miren, la noticia es que el fiscal que investigó el tema está pasando de acusador a acusado. El condenado, alias Lucas, lo señala de presionar para que declare contra el expresidente Álvaro Uribe. Algo parecido a lo que sucedió en el caso Tasmania, que se develó como un montaje contra el entonces investigador de la parapolítica Iván Velázquez. El fiscal Polo, por su parte, sostiene que jamás ha preguntado por el expresidente Uribe y que solo ha hablado con el condenado asesino alias Lucas, dentro de diligencias legales que fueron grabadas y que se efectuaron en presencia de abogados defensores. ¿Qué es lo que viene sucediendo? Uribe sigue haciendo y utilizando las mismas estrategias, los mismos planes, con ahora los fiscales para tratar de hundirlo. Recordemos que trató de implementar lo mismo con el caso de Iván Cepeda. Miren también lo que dice Coronel. El reporte, Coronel. Bueno, Daniel, volvemos al parqueadero Padilla. Bienvenido. Buenos días, Julio. Este es el reporte, Coronel, de hoy. El trabajo de investigación para este reporte ha sido adelantado de manera conjunta con el medio periodístico Cuestión Pública y su directora Diana Salinas. El fiscal Álvaro Polo investigó el caso del parqueadero Padilla,
el más importante hallazgo sobre la estructura financiera del paramilitarismo y sus aliados políticos. En ese parqueadero funcionaba la oficina contable y financiera de las llamadas autodefensas. Por cuenta de esos hallazgos, el fiscal Polo dictó una orden de captura años después contra el operador financiero de los paramilitares, Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, quien fue condenado a 40 años de cárcel por su participación en el asesinato de 3 miembros del CTI que seguían las pistas del parqueadero Padilla. A los 3 investigadores los mataron para impedir que las pesquisas continuaran. Aún hay muchas líneas de investigación por explorar en este expediente, entre otras, la relación entre lo encontrado allí y las masacres de La Granja y El Aro. La noticia es que el fiscal que investigó el tema está pasando de acusador a acusado. El condenado alias Lucas lo señala de presionarlo para que declare contra el expresidente Álvaro Uribe. Algo parecido a lo sucedido hace años en el caso Tasmania, que se develó como un montaje contra el entonces investigador de la parapolítica Iván Velázquez. El fiscal Polo, por su parte, sostiene que jamás ha preguntado por el expresidente Uribe y que solo ha hablado con el condenado asesino, alias Lucas, dentro de diligencias legales que fueron grabadas y que se efectuaron en presencia de los abogados defensores del condenado. Como sea, la Fiscalía abrió una investigación por la denuncia y una fiscal le va a imputar cargos al fiscal Álvaro Polo por abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto. Y aquí surge la parte más curiosa de esta información. El caso le correspondió a la fiscal Luz Samira Rodríguez Rodríguez, hermana de Eduard Rodríguez, quien fuera representante a la Cámara por el Centro Democrático y persona cercana al expresidente Uribe. Tan raro cuando vemos que ya incluso han proferido una condena de 40 años de cárcel. Esto es bastante perturbador. La hermana fiscal, que quiere imputar al investigador del parqueadero Padilla, parece profesar las mismas ideas políticas de su hermano Eduard. Hasta ayer en la mañana, en su cuenta de Instagram, se identificaba en su perfil con la fotografía de un gráfico donde además del apellido Rodríguez se podían leer las palabras juventud, oportunidad, medio ambiente y uribista. Y esto es lo que da a conocer Daniel Coronel. Miren, uribista, alcanzamos a leer Bogotá DC, medio ambiente, movilidad, juventud, oportunidad. Luzamira Rodríguez, esta era la cuenta de la señora, con vínculos de la extrema derecha. En la audiencia inicial contra el fiscal Polo apareció el doctor Jaime Granados en representación del expresidente Álvaro Uribe para pedir que su cliente sea reconocido como víctima en el proceso. O sea, Álvaro Uribe Vélez salió víctima con el payaso este de Jaime Granados. Ayer en la mañana llamé a la fiscal Luzamira Rodríguez a preguntarle si no creía que existía una razón para declararse impedida en este caso por su relación como hermana del exrepresentante Eduard Rodríguez y por su propia declaración de uribismo en las redes sociales. La fiscal Luzamira Rodríguez me dijo, no le voy a hablar nada, no estoy autorizada, y un minuto después terminó la llamada. En fin, la fiscal no quiso hablar, pero en las últimas horas la cuenta de Instagram de ella, de Luzamira Rodríguez, fue modificada. El perfil donde aparecía la palabra uribista fue eliminado y en su lugar, a esta hora, aparece un velero en medio del mar en un hermoso crepúsculo. Bueno, después de encontrarse las pruebas, miren lo que sucede. Ya se ve fríamente colgada y aquí vemos lo que dice Coronel. Esta señora debe declararse impedida. ¿Pero qué es lo que hace? No, señores, ejecutar. La pregunta aquí es, ¿cuánto billete ha ordenado dar Álvaro Uribe Vélez para ejecutar este plan? Para que se realice esta acción, señores, hay que prestarle atención a esto, porque como veíamos, ya el fiscal pidió la condena 40 años de cárcel.
para el señor Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, condenado por 40 años de cárcel, por hacer de las suyas. Los investigadores del CTI iban tras la pista de Álvaro Uribe Vélez. Y este señor dijo, no señor, hay que desaparecerlo. No nos pueden pillar a nuestro patroncito. Y tan raro que el fiscal que lleva dicha investigación, ahora Uribe la lleva con una fiscal totalmente comprada. Y lo raro, con Jaime Granados se declara víctima. No, señores, háganme el bendito favor. Para hablar de este tema, tenemos invitada a la periodista Diana Salinas, directora del medio Cuestión Pública y autora del libro El laberinto del parqueadero Padilla, la más completa investigación que se ha publicado sobre el caso. Buenos días, Diana. Buenos días, Daniel. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Diana, pues ha sido un gusto trabajar este caso en conjunto con Cuestión Pública y con usted. Por favor, cuéntenos brevemente quién es Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas. Efectivamente, Daniel, nosotros investigamos a alias Lucas, Jacinto Alberto Soto Toro, y encontramos que la justicia tenía al menos el testimonio de 12 comandantes paramilitares que lo señalaban de ser el cerebro y jefe financiero de los paramilitares del Clan Castaño. De hecho, cuando el grupo de fiscales fue hasta la oficina del parqueadero Padilla el 30 de abril de 1998, lo encontraron, lo capturaron y allí él fue capturado además con más de 500 cuentas, cheques que habían en ese momento y miles de cuentas que se encontraron. También encontramos que en los mensajes de Viper, están en los archivos del parqueadero Padilla, había información de coordinación de masacres, en el Viper de Lucas, me refiero a eso, había coordinación de masacres como La Granja y El Aro, informaciones que fueron hiladas y engranadas en la investigación del libro del parqueadero Padilla. De hecho, Daniel, le cuento este detalle, Ever Velosa, alias HH, dijo que Lucas cargaba un Viper y decía que era el Viper del gobernador, y ese gobernador al que se refería era el expresidente Álvaro Uribe cuando fue gobernador de Antioquia. Y es en parte por testimonios así que nos sorprende lo que le está pasando al fiscal Álvaro Polo, porque parecería que entre Lucas y el expresidente ya había alguna relación, ¿no? En el libro también... Esto es bastante revelador, señores, y por lo cual Álvaro Uribe le está haciendo de las suyas, con tremenda condena, con los resultados del Aro y La Granja, y el Viper de un gobernador, ya sabemos cuál. Álvaro Uribe Vélez con los días contados, De esta no se salva, Y aún más cuando ha perdido todo su poder electoral. Recordemos que ha utilizado la política para huirle a la justicia, e incluso todavía lo sigue haciendo. Tiene tantos tentáculos que miren cómo compra a una fiscal. Esto debe ser cárcel también. Relatamos, también está un relato del fiscal Álvaro Polo por los hechos judiciales de 2021, cuando le dictó medida de aseguramiento a alias Lucas por la cuarta investigativa del homicidio de los investigadores del CTI. ¿Por qué en el caso contra el fiscal Álvaro Polo, acusado de querer perjudicar al expresidente Uribe, termina en manos de una hermana del excongresista de Álvaro Uribe, Eduardo Rodríguez? Claro, es muy raro porque la denuncia, fíjese Daniel, que la denuncia que hace alias Lucas a través de su abogado es una denuncia de 2022, es decir, de hace unos 3 años, y se la hace al fiscal general, está dirigida al fiscal general de entonces, que era Francisco Barbosa. Y esa denuncia duerme el sueño del archivo de la fiscalía hasta que por un reparto le toca a la fiscal, extrañamente, uribista Luz Samira Rodríguez Rodríguez. Y es allí donde en tiempo récord, desde que está en el despacho de ella, el fiscal Álvaro Polo, en cuestión de días, terminó imputado el pasado 13 de enero y se iba a hacer la audiencia y no se pudo concretar porque
él no tenía abogado, él fue sin abogado, él no sabía qué estaba pasando, ni siquiera por qué lo estaban investigando. Y cuando se dio cuenta, ya más o menos lo querían, sí, el proceso había empezado. Dios mío, ¿cómo actúa la justicia velozmente cuando la permean de corrupción, cuando la permea la extrema derecha? Uribe ahora se declara víctima y pretende joder a la persona que lo está investigando. Simplemente por eso, por estar revelando los secretos de los miembros de la extrema derecha, señores. Usted La sorpresa habló en de las- él, sí, Sí, la Diana, por sorpresa favor. del fiscal fue tan grande cuando ve en la pantalla de la audiencia del 13 de enero al abogado Jaime Granados, y se da cuenta también que la fiscal Luz Samira ha reconocido como víctima en ese proceso a Álvaro Uribe. ¿Y por qué? Porque la denuncia de alias Lucas dice que este fiscal, el fiscal Polo, ha recibido, que Lucas ha recibido presiones por parte del fiscal y la procuradora de hablar de Álvaro Uribe Vélez en los casos. Bueno, una persona importante en esto es el hermano de la fiscal que imputa, de doña Luzamira, que es Edward Rodríguez. Usted habló con él en las últimas horas. ¿Qué le dijo sobre el asunto? Sí, yo lo llamé para preguntarle y constatar algo que pues ya sabíamos, porque con Eduardo Rodríguez había sido investigado por parte de Cuestión Pública. En la investigación sabemos lo que hiciste. Entonces le llamamos a preguntar por su hermana, Luz Samira. Le preguntamos si él tenía alguna injerencia, alguna por cuerda de él, por algún favoritismo. Su hermana está en la fiscalía o tuvo el último cargo que tiene ahora, y él dijo que no, lo negó, dijo que su hermana estaba haciendo carrera más o menos desde el 2003 en la fiscalía, y que, palabras textuales, dijo que su hermana era una berraca, y ya, eso fue lo que nos dijo Eduardo. Y que ahora está dedicado, que si bien salió del partido, está dedicado a su empresa de energía y a hacer asesorías legislativas y constitucionales. Pues ahí están los hechos. Mil gracias a Diana. Bastante delicado eso. Dice que no tiene nada que ver con el uribismo, señores. Cuando hay una prueba reina, uribista, movilidad y demás, en su propia red social de Instagram. Pero a lo que le inician la investigación, elimina todo. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué creen al respecto, señores? Señor, después de una condena de 40 años, de una investigación bastante adelantada, Álvaro Uribe Vélez lo declaran víctima. Jaime Granados haciendo de las suyas. Ojalá y esperemos justicia. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí. Las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.